quiero que reflexionemos juntos cuál es el origen y solución de todos los problemas. Escucha lo que dice el libro de Génesis. En el 6º día de la creación dice así, lo digo en hebreo, luego lo traduzco, Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod, y vio Dios todo lo que hizo y fue muy bueno, y es muy bueno. ¿Qué significa? Si tú piensas, crees y entiendes que vives una vida que es buena en sí misma, es decir, Dios hizo esta creación en forma bondadosa, con misericordia, para ti, para todos los que te rodean, para toda la humanidad, para darnos a todos placer. Es decir, si tú entiendes bien esto, entiendes bien, en hebreo pensamiento se dice machshavá y con alegría se dice besimjá, es decir, son las mismas letras. Pensamiento y con alegría son las mismas letras. ¿Qué se esconde aquí? ¿Qué nos dice la sabiduría judía? Que si uno vive una vida con un buen entendimiento, instantáneamente vive con alegría. Es decir, si entiendes que tú vives una vida que está hecha por el Creador nuestro Dios, que a priori desde el comienzo está pensada para tu bien, y Dios te ama, y Dios confía en ti, y eso te tiene que dar mucha confianza en ti mismo, y por lo tanto confiar en los demás. Y aquí también hay una clave muy importante. Si entiendes que tú eres bueno, también tienes que saber que los demás son buenos. Aunque quizás a veces, tanto tú como los demás, hacen cosas que no son las más adecuadas del mundo, hay que saber que existe en el mundo lo que dice en hebreo teshuvá, sería arrepentimiento, básicamente volver a la buena senda, vincularse a Dios, vincularse a las buenas acciones, a los buenos pensamientos, a la buena voluntad. Es decir, existe en el mundo el bien y el mundo es bueno. Y no hay que confundirse, muchas veces la inclinación por el mal nos quiere decir, pero ves que en el mundo hay cosas negativas, hay gente que hace cosas malas. Es verdad, Dios creó a priori, desde el comienzo, este mundo con la posibilidad de elegir el bien o que Dios no lo permita, lo contrario. Por lo tanto, obviamente que en el mundo uno puede encontrarse con cosas negativas, por supuesto, porque tenemos libre albedrío para elegir el bien. Incluso si ves a alguien que hace cosas malas, nuestra Torá nos dice, no, y también si tiene éxito, nuestra Torá nos dice, no te confundas con esto. Najón hace cosas malas y tiene éxito, pero tú no tienes los ojos de Dios y tus pensamientos no son pensamientos de Dios. No tienes idea a nivel espiritual lo que pasa dentro de esa persona, cuál es su continuación, no sabes. Obviamente todos queremos que todo el mundo haga tshuvá, que todo el mundo reflexione, capacite, mejore sus acciones, se vaya de un lugar negativo a un lado positivo. Por supuesto que todos queremos eso, por supuesto. Pero hay que saber que hay que confiar en el bien y hay que querer el bien. Y ahora te quiero contar algo muy importante. Un gran sabio judío, muy poco antes de fallecer, reveló una de sus enseñanzas más largas. Es decir, él con mucha dificultad dijo esta Torá, dijo esta enseñanza, y sus alumnos obviamente luego la pasaron de generación en generación, fue escrita. ¿Y de qué habló nuestro gran sabio judío? Un erudito impresionante, un gran sabio, un gran justo judío. Dice así, la importancia, hay una ley, un precepto judío que es básicamente si uno ve algo negativo en el prójimo, decirle, corregir, decirle mira, esto es incorrecto. Hay un precepto que es así, obviamente, que se esconde aquí también, que uno si ve que alguien está haciendo algo negativo, uno quiere ayudarlo a que corrija lo que tiene que corregir. Pero dice nuestro gran sabio judío que a pesar de que este precepto obviamente es importantísimo, es un precepto eterno, a pesar de esto es muy difícil cumplirlo. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo corregir al prójimo. Y te digo a ti mismo también, hay que saber cómo corregirnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es el secreto que nuestro gran sabio judío aquí nos enseña? Que hay que buscar los puntos buenos. Es decir, cómo corriges al otro y a ti viendo las cosas buenas. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Ves que alguien habló algo negativo y lo ves que se dio cuenta y está pasando un mal momento. Entonces tú le dices, mira, ¿por qué estás así? Y te cuenta que algo negativo, y tú en vez de decirle, sí, es muy malo hablar mal de la gente,
Obviamente que es malo hablar de gente, pero hay formas de corregir. ¿Cómo corregimos? Con los puntos buenos. Por ejemplo, decirle, tú sabes qué pasa en el cielo y en la tierra. Si tú te frenas a filo un segundo, incluso un segundo de hablar algo mal, incluso un segundo, quieres decir algo malo y no lo dices, sabes qué fuerza hay en el cielo y en la tierra, sabes cuántas alegrías le das a Dios, cuántas alegrías le das a tu alma. Es decir, en lugar de mencionar lo negativo, ves y buscas el potencial de lo positivo. Por ejemplo, ves que alguien ensució algo, entonces en vez de decirle, mira cómo ensucias, mira, decirle, cómo me alegraría que este lugar esté limpio. ¿Quieres que te ayude? Me encantaría que este lugar esté limpio. ¿Sabes cuántas alegrías le vas a dar a Dios si nuestra casa está limpia? ¿Cuántas alegrías me vas a dar a mí, a toda la familia? Es decir, tú buscas en cada cosa lo bueno, decir cosas buenas, buscar los puntos buenos. Decir, por ejemplo, alguien que a veces se enoja, y tú quieres fortalecerlo en que no se enoje. Entonces hay una forma de decirle, por ejemplo, cuánta alegría me das ahora como estás ahora, qué paz de espíritu que tienes, qué lindo que me hablaste, qué bonitas palabras me dijiste. Es decir, fortaleces lo que es real en él, positivo, porque lo que es negativo también es real, pero ¿qué queremos? Una vida y un mundo de bondad, de misericordia. Y así como nosotros nos comportamos en este mundo, así Dios se comporta con nosotros. En Hebreos dice, midá keneged midá, una cualidad con la otra cualidad. Es decir, tú eres bueno, desde el cielo Dios obviamente te va a dar bondad. Es decir, nosotros tenemos que básicamente despertar las cualidades de misericordia desde aquí abajo y que Dios, Besat Hashem, que Dios nos dé abundancia de bendiciones para toda la humanidad, muchas bendiciones y éxitos.